a compartir lo que es la parte teórica y comentarles de lo que es la parte de funciones. Básicamente, en un principio lo que se trabaja es la parte de definición de lo que son una relación, la definición de función, y trabajamos particularmente en lo que es funciones numéricas de una variable real. ¿Sí? Acá damos la definición de función y vemos las diferentes gráficas de funciones, que ustedes ya las deben conocer porque se las trabajaron en el secundario, que es función lineal, función cuadrática, función cúbica, bueno. Todo este tipo de funciones vamos a trabajar. En esta primera etapa, en este teórico, vemos nada más que función lineal. Función cuadrática está en la otra parte del teórico. En esta parte de la función lineal trabajamos lo que es rectas y demás. En la parte de funciones se caracterizan dos grandes grupos, ¿sí? Dos grandes conjuntos, uno que se llama el dominio y el otro es el codominio, y esos dos grandes conjuntos son muy importantes en una función, ¿sí? Porque va más allá de la definición. En el conjunto dominio, ¿sí? Que son todos los valores que puede tomar la variable independiente, hay una forma de calcular el dominio de cada una de las funciones, ¿sí? De acuerdo al tipo de función, a la característica que tiene la función, es como nosotros vamos a calcular el dominio. Que si vemos acá hay una función que es una función racional, ¿sí? Donde está conformada por dos polinomios, y bueno, hay que tener en cuenta cierta característica de ese tipo de funciones para buscar el dominio. Cuando es una función logarítmica, cuando es una función irracional, eso va a determinar mucho en lo que es el dominio de mi función. Si acá vemos el ejemplo que dice, ejemplo 5, ahora Héctor lo va a detallar en lo que es en el pizarrón. Después vemos funciones que también podemos aplicarlas a ciertos problemas, ¿sí? Cuando vemos la expresión de una variable en una función, como en un problemita que es de algún rectángulo y demás, vemos como una variable está en función de otra, cuál es su dominio. Acá los dominios ya varían un poquito porque están en un problema, entonces hay que adaptarlo al problema y también ver el dominio de esa función adaptado al problema. Después vemos gráficas de funciones, una función cúbica. Esto que vemos acá no es función, ¿sí? Porque para un valor del dominio hay dos imágenes. Después vemos la definición de lo que es función par e impar. Y después aparecen las funciones polinómicas, donde ahí hacemos un poco más de hincapié en los análisis de las funciones y las gráficas. Las primeras, como le dije antes, son sencillas. La función constante, que es una recta horizontal. La función lineal, que es una recta que posee creciente o decreciente, que tiene pendiente, que tiene ordenada. Las características de la función, cómo puedo encontrar la ecuación de una recta. Ahí está el crecimiento y crecimiento de cualquier tipo de funciones. Y por último vemos algo de lo que es sistema de ecuaciones, ¿sí? No es nada nuevo para ustedes. Nosotros esto ya, ustedes ya lo tienen que ver, es como un repaso de lo que ustedes trabajaron en el secundario. Vamos a puntualizar, y algo que por ahí en el secundario capaz que no lo ven con tanta profundidad, y nosotros acá hacemos un poquito más de hincapié, que es en el dominio de la función. ¿Cómo analizamos el dominio de la función? ¿Sí? Y que en la parte práctica está en el ejercicio 5. Acá ven el trabajo práctico. El ejercicio 5, todo el ejercicio habla sobre calcular o determinar el dominio de una función. Y son diferentes funciones. Ahora Titor va a hacer un ejemplo de ese práctico para que ustedes tengan en cuenta, y le vamos a pedir bastantes ejercicios. Es el punto como más característico y fundamental de ese práctico, ¿sí? Bueno, yo me hago al silencio, Titor, y te dejo a vos. Dale. Bueno, buenísimo. Bueno, el ejemplo que yo puse, ojo, no es del mismo, o sea, es parecido a lo del ejercicio 5 de ese práctico. Bien, yo me elegí una función un poquito rebuscada, fíjense, ¿no? La f de que es el logaritmo de algo sobre la raíz cuadrada de otra expresión, ¿sí? Encontrar el dominio significa qué valores puede tomar la x. Es ni más ni menos que eso, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar la x? Supónganse que yo le diga, mire, a ver, si la x vale 3, supongamos, puede ser f de 3, podrá ser f de 3, y bueno, vengo acá arriba, 3 más 3, 6, me queda el logaritmo de 6, con la calculadora se puede resolver, sí, muy claro. Vengo al denominador,
menos 2 multiplicado por 3, porque fíjese que le dije que la x vale 3, me da menos 6, más 4 es menos 2. Y cuando voy a sacar la raíz cuadrada de menos 2, resulta que no se puede, porque no hay raíces cuadradas de números negativos. Entonces ahí me doy cuenta, por ejemplo, que el número 3 no pertenece al dominio de la función. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrarlo? Bueno, le digo, miren, si las funciones son del tipo raíz cuadrada de algo, o raíz cuarta, o sexta, ¿sí? Todo par, ese algo tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, puede valer 0, porque existe la raíz cuadrada de 0. O puede ser positivo, pero nunca puede ser negativo. ¿Sí? Eso por un lado. Si la función fuera logaritmo en base, cualquier base, de algo de nuevo, ¿sí? Ese algo tiene que ser mayor estrictamente que 0. ¿Sí? Ese ni siquiera puede valer 0. Tiene que ser un número positivo. Y si la función fuera del tipo como una fracción, a sobre b, a sobre algo de nuevo, ¿sí? Bueno, ese algo no puede valer 0. No puede valer 0 porque no se puede dividir por 0. ¿Sí? Esas tres son básicamente las restricciones. ¿Tá? Si tengo raíces, el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Si tengo logaritmo, ¿sí? El argumento tiene que ser mayor que 0. Y si tengo una división, el divisor no puede valer 0. Bueno, vamos a este Ahí, ejemplo. Tito, le hago una salvación ahí, que Sí, dependiendo de la radicación y del logaritmo, si aparecen en el denominador, la radicación va a ser solamente mayor y el logaritmo claro, tiene que ser distinto de 1 también. claro, justamente. Este ejemplo nos va a llevar a eso. Muy bien, gracias, José. Bueno, fíjense, entonces, acá tiene de todo esta función. Tiene logaritmo, tiene raíz, y además es una fracción. Entonces, empecemos con la primera restricción. Tengo logaritmo de una expresión. ¿Qué habíamos dicho? Esa expresión, x más 3, tiene que ser mayor que 0. Despejo la x. X tiene que ser mayor que 3. ¿Sí? Bueno, pero esta función tiene una raíz cuadrada. ¿Y qué habíamos dicho hace muy poquito? Que lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, radicando, lo voy a escribir, menos 2x más 4, tiene que ser mayor o igual a 0. Pero acá aparece lo que nos decía José hace un ratito. No va a poder valer 0, porque si esto vale 0, la raíz cuadrada de 0 me daría 0. Y no se puede dividir por 0. Entonces va a quedar solamente mayor a 0. Bueno, también despejamos la x. Menos 2x es mayor que menos 4. A ver, ahora si nos acordamos, ¿eh? X, menos 4 queda acá, el menos 2 pasa dividiendo, pero, mi gente bella, el mayor se transforma en menor. ¿Por qué? Porque estoy pasando un número negativo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces los x tienen que ser menores que menos 4 dividido en menos 2 me da 2 positivos. Bien. Entonces, ¿qué valores pueden tomar los x? Los x pueden ser mayores que 3, ¿sí? Fíjense, mayores. ¿No es mayor que menos 3? Mayor que menos 3, sí, genio. ¿Quién dijo eso? Todo Franco. Para mí la voz era de Franco. Sí, era Franco. Nada, si me están pasando de chimento. Bien, mayor que menos 3 y menor que 2. Fíjense, supongamos que esté el menos 3 acá, mis x son estos, son mayores que menos 3
Todos los x que sean mayores que menos 3 cumplen con la parte de arriba, ¿sí? Y todos los x que sean menores que 2, pongamos acá el 2, cumplen con la parte del denominador, la parte de abajo. Y todos los x que cumplan simultáneamente con esto son el dominio de la función, ¿sí? Así que el dominio de esa función, dominio de f, son los x que pertenecen al intervalo que van desde el menos 3 hasta el 2, ¿sí? Bueno, podríamos probar a ver si es cierto. Supongamos que yo diga, bueno, a ver, el número 3, que estaría afuera, ¿no? No llega hasta el 2, ¿no? El número 3 estaría fuera del dominio. A ver si es cierto. Lo hicimos hace un ratito, ¿se acuerdan? 3 más 3, 6. Vamos bien hasta ahí. Pero en el denominador, menos 2 por 3 me da menos 6, menos 6 más 4 me da menos 2. Y resulta que no voy a poder calcular la raíz cuadrada de menos 2. Así que el número 3 no está en el dominio. A ver, algún número que sí esté en el dominio. Bueno, un número que está en el dominio, a ver, alguno que está acá adentro. El más fácil parece que fuera el 0. Bueno, a ver, si supuestamente el 0 pertenece al dominio. Bueno, vamos a aplicar. Logaritmo de 0 más 3. ¿Sí? Existe, porque yo pongo una calculadora, sería log de 3, me da lo más bien. Y en el denominador, miren, menos 2 por 0 es 0. 0 más 4, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. O sea que tiene una imagen el número 0. El número 0 forma parte del dominio, ¿sí? Entonces el dominio son todos los x que pertenecen al intervalo que va desde el menos 3 hasta el 2. Bien, voy a hacer un cambio acá para que sea un poquitito más. Pongamos que la función fuera así. Y habíamos dicho el logaritmo de x más 3, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las restricciones en este caso? Si yo tengo esta función. Bueno, una restricción sería, lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número mayor o igual a 0. O sea que sería así. Mayor o igual, este daría con igual, este daría con igual, este daría con igual. Son los x menores o iguales que 2. Bien, en el denominador tengo logaritmo de x más 3. ¿Eso qué quiere decir? Que x más 3 tiene que ser mayor a 0. Ya la despejamos, x mayor a 3. Bueno, pero acá se nos agrega una dificultad nueva. El denominador no puede valer 0. No puede valer 0. Estoy mirando para allá porque se me viene el gato de la casa. Bien. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuándo el logaritmo de un número vale 0? El logaritmo de un número vale 0 cuando ese número es el número 1. Ojo, no olviden. El logaritmo de 1 en cualquier base da por resultado 0. Entonces tenemos una restricción más ahora. X más 3 no puede valer 1. ¿Por qué? Porque si x más 3 vale 1, acá me quedaría un 1, y el logaritmo de 1 vale 0, y no se puede dividir por 0. O sea que la x no puede valer, a ver, ¿qué número sería? 1, este pasa a menos 3, menos 2. La x no puede valer menos 2. ¿Y entonces cuál sería el dominio? Sería los mayores que menos 3, todos estos. Los menores o iguales que 2, ojo, acá sería así. Los menores o iguales que 2. Pero además, la x no puede valer menos 2. Es decir, que el menos 2 puede estar más o menos por acá. Entonces yo tendría que sacar del dominio al menos 2. Así. ¿Sí? En ese caso el dominio sería los x que pertenecen del menos 3 hasta el menos 2, unidos los que van desde el menos 2
hasta el 2 y lo cierro con un corchete. ¿Sí? Bueno, eso es para hacer el ejercicio 5. Es el ejercicio que más me interesa, ¿sí? De esa parte del práctico. Así que ahí le vamos a pedir por lo menos 3, seguro, incisos de ese ejercicio. Ahora vamos, bueno, eso en principio fuera el dominio de cualquier función, y ahora vamos a trabajar más particularmente, comenzamos a definir las funciones, ¿sí? La función más sencilla es la función constante, que vemos acá, que es una recta horizontal, ¿sí? Donde tiene pendiente, pero la pendiente es 0. Entonces, lo único que va a tener una función horizontal es la ordenada al origen, que es donde cortan el eje Y. Si la función constante es Y igual a 5, es una recta horizontal que corta el eje de las ordenadas en 5. Como vemos acá en un gráfico de una función generalizada, esa es la función más sencilla, ¿sí? Todas las funciones lineales se caracterizan por tener una forma. La que nosotros alcanzamos a ver acá, que es f de x igual a mx más n, es su forma polinómica, ¿sí? Y está en su forma explícita. También la función puede estar en su forma implícita. Ahora después cuando vemos un ejemplo de Héctor, vamos a ver que él arranca de una forma implícita y caemos a una forma explícita. ¿Qué me dice a mí si la función está en forma explícita o no? Explícita es cuando está una variable en función de otra, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el f de x o el y está en función de la x. Y en ese caso, cuando la función lineal está en su forma explícita, me dice a mí, ¿sí? Muy fácil, yo me puedo dar cuenta cuál es su pendiente y cuál es su ordenada al origen, ¿sí? Que son dos puntos característicos de una función lineal. La pendiente, ¿sí? Y la ordenada al origen, que es donde me dice dónde la recta corta en el eje de ordenada. Todo esto nosotros ya lo vimos en el curso de ingreso, es un pequeño repaso, pero vamos a darle un poquito más de profundidad a encontrar una recta a partir de un punto y su pendiente, ¿sí? Y encontrar también cuando hablamos de rectas paralelas y perpendiculares. ¿Por qué es tan importante la pendiente? Que también lo trabajamos un poquito en lo que fue en el curso de ingreso. Las pendientes paralelas, ¿sí? Las rectas paralelas, perdón, tienen la misma pendiente, ¿sí? Si yo me voy a su forma explícita, y que sé cuál es la forma, a ver, vamos a un ejemplo acá. Acá tengo una función en su forma explícita, la pendiente sería el menos 2, ¿sí? Si yo tengo otra recta que tiene la misma pendiente menos 2, sé que esa recta es paralela, ¿sí? Cuando es una recta perpendicular, sus pendientes son inversas y opuestas, ¿sí? Vamos a suponer, si tengo esta recta que es menos 2, su pendiente, para hablar de una recta perpendicular, sería un medio positivo, ¿sí? Inverso y opuesto. Inverso, que se invierte, ¿sí? Acá en el denominador tendría un 1, lo invierto, me queda un medio, y opuesto, si es positivo es negativo, o viceversa. Eso es lo que es función, las que son rectas paralelas y rectas perpendiculares. Nosotros ahora vamos a ver con un ejemplo de Héctor cómo hacer un gráfico, cómo encontrar con un punto y pendiente, pero también nosotros podemos trabajar las rectas a partir de un software que es GeoGebra. Tengan en cuenta que el GeoGebra nosotros lo vamos a utilizar como cuando estemos en la parte virtual, ustedes van a poder resolver y mandar las actividades a partir de GeoGebra, de lo que es la gráfica de la función. Y el análisis también lo podemos hacer, pero ya va a depender de la característica de la función y cómo nosotros la trabajemos. Cuando se rinden finales, ¿sí? Uno tiene que trabajar en base a hacerlo a mano alzada, digamos, las gráficas. Por eso nosotros les recomendamos que ustedes hagan las gráficas, ¿sí? Función lineal, función cuadrática, por ahí no son tan complejas, pero por ahí hay otras funciones que son un poquito más complejas, que las hacemos a mano alzada y después verificamos si está bien lo que hicimos en el papel, en la computadora, ¿sí? Mientras trabajemos virtualmente, van a hacer la gráfica a partir de los programas o software. Yo les recomiendo GeoGebra, si alguien conoce otro, no hay problema. Nos tienen que avisar para nosotros también tener el mismo formato para poder abrirlo cuando ustedes nos mandan los trabajos.